Hoy vengo a desmitificar otro verso más de los alarmistas y de los estatistas que nos hablan como si el contrabando fuera malo. ¿Qué es el contrabando? El contrabando no es más de que gente comerciando libremente sin impuestos, libremente porque cada uno está negociando entre partes, son acuerdos entre partes, y a quién están matando, a quién. Fíjense que la violencia, el contrabando se da por el control estatal. Entonces veamos, ¿realmente el contrabando es bueno o es malo? Muy bien. Nos han educado en la enseñanza que los impuestos son necesarios para que el Estado viva. Entonces, cuando alguien evade impuestos o cuando alguien no los quiere pagar, le está haciendo un daño al Estado. Pero eso realmente le está haciendo daño a vos, al consumidor. La verdad es que no. Les explico cómo. Supongamos, el primer mito del contrabando es que le hace daño a nosotros mismos. Y la verdad es que no. ¿Por qué? Porque todos consumimos productos más baratos que el que podemos consumir en otros lugares. ¿Ya? Entonces hace daño a la industria nacional. Muy bien. Si tenemos una industria protegida, ¿ya? Entonces eso quiere decir que esa industria es ineficiente. Voy a poner el caso de la ropa. En la ropa la gente dice, no, si traen, no sé, de contrabando, estamos matando a la industria nacional. Bueno, lo que sucede ahí es que estamos pagando más caro por la misma calidad de producto, porque, a ver, ¿qué es lo que pasa en el lado de la demanda? Nosotros que somos los demandantes, es decir, los consumidores, somos los que queremos pagar lo más que se pueda por menos cantidad de dinero posible. Entonces queremos la mejor calidad por lo menor que se pueda. Entonces si nosotros traen ropa de otro lugar, no digamos de dónde, pero traen de otro lugar y es de la misma calidad o mejor que la boliviana por menor precio, entonces eso significa que el consumidor está optando pagar menos por más calidad. Y quien quiere proteger esa industria es el Estado y obviamente las personas que se dedican a ese negocio. Pero ¿qué pasa? Si esas empresas, esas textileras, salen al exterior, son ineficientes porque tienen que cobrar más caro por algo que nadie les va a comprar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no son competitivas. Al no ser competitivas, no deben seguir en el mercado, o sea, o deberían mejorar su calidad. Pero eso también es culpa del Estado y les explico por qué. Porque si vos querés mejorar tu calidad, no necesariamente es no estoy hablando de la mano de obra, la mano de obra boliviana es extraordinaria. El tema es que no es productiva. ¿Qué quiere decir eso? No tiene la cantidad de maquinarias que necesita para crecer. Y para que haya esa cantidad de maquinaria tiene que importarla. Pero ¿qué pasa? El Estado de nuevo se mete y no te deja importar las máquinas y tampoco deja que vengan inversionistas y arriesguen capitales inmensos que tal vez necesite esa industria. Entonces, si yo necesito una máquina de $1.000.000 para volverme más productivo, necesito que el Estado me garantice que nadie me va a robar, nadie me va a quitar, que tengo seguridad jurídica, etcétera. Entonces, como no tengo nada de eso, la gente prefiere no invertir a pesar de que tengamos la excelente mano de obra. ¿Se entiende? Entonces no basta con tener la mano de obra y no basta con tener la materia prima. También
ahí por eso se llama capitalismo, necesitamos el capital para invertir en máquinas que nos vuelvan competitivos. Y si esas máquinas no nos vuelven competitivos, es porque no servimos para ese trabajo. Pero lo que pasa en Bolivia es que no hay la seguridad jurídica para invertir en esas máquinas. Entonces, ya lo hemos hablado antes, la economía funciona con incentivos. Si yo no incentivo a que inviertan, por ende, no me voy a volver competitivo. Entonces, veamos otro ejemplo. Recientemente hay el ejemplo de la cervecería. Bueno, Valverde dijo que, no, porque es mi única fuente, no sé bien, pero Valverde dijo que la cervecería boliviana nacional está a punto de cerrar en La Paz porque se importan 30 millones de litros de cerveza por contrabando. Bueno, les explico cómo funciona esto. En este caso es al revés del tema de las textileras. ¿Qué pasa? La CBN con sus productos de paceña son altamente demandados. La gente, a mí me encanta la paceña, a todo boliviano le encanta la cerveza paceña, pero obviamente si viene una cerveza de contrabando y se hace más cara, la paceña va a elegir una de similar calidad, pero que sea importada. Pero ¿cuál es el problema? Dicen, no, es que el contrabando la está matando a la paceña. Bueno, les explico. Si bien, a diferencia de la textilera, la paceña tiene la máquina, la inversión y todo lo que ustedes quieran, el gran problema es la cantidad de impuestos que le han ido sacando. Y como todo el tiempo necesita el Estado gastar más plata, dice, bueno, ¿a qué le voy a brincar? Le brinco a las actividades de ocio, en este caso a las bebidas alcohólicas o al cigarro, que casi aquí no se produce, pero digamos a las bebidas alcohólicas. Entonces le cobro a la paceña porque es una industria rentable y no sé qué. Y lo que pasa con la paceña es que por ende, como hay un impuesto, ese precio de la lata de paceña o de lo que sea de ese producto, tiene que aumentar su precio. Y al aumentar su precio se vuelve menos competitivo que las que están importando. Recordemos que a pesar de que Argentina tiene un gravísimo problema y un desastre económico, recordemos que es el país que más impuestos paga. Y siendo que ellos para sacar una lata de cerveza de la fábrica tienen que ya facturarla, eso quiere decir que aunque sean de contrabando las cervezas que llegan de ese país, ya han pasado un proceso de impuesto en su país. Entonces, si esas cervezas son más escogidas que la paceña, significa que la paceña no está pudiendo ser competitiva. Y peor aún, ¿qué pasa? Tengo varios amigos que me siguen que trabajan en otras empresas acá en Bolivia que no solo las fabrican acá, sino que también las importan. Ellos también sufren porque hay un montón de regulaciones y claro, cuando la ley no es pareja, todo mundo se queja. Entonces, cuando yo dejo que por un lado se filtren por Argentina, por Brasil un montón de cerveza y por otro lado le tiro un montón de controles, entonces lo que estoy haciendo es fregarlo el mercado porque el consumidor final lo que va a escoger es el precio con la calidad. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es dejar de sangrar a las empresas locales y ver otras formas de recaudación o de achicar su gasto, pero eso lo vamos a ver después. Pero aquí, que empecemos a balearnos, que empecemos a contratar al ejército para que detenga el contrabando y todas esas cosas, lo único que van a hacer es encarecer la vida del ciudadano. ¿Ya? Por último, ¿por qué acá
en Bolivia nos cuesta tanto hacernos legal? Porque el 70% del mercado es informal, sencillo, por el servicio del Estado. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos son el dinero que pagamos a cambio del servicio del Estado. Entonces el Estado, por esos impuestos que nosotros pagamos, nos da ciertos servicios que son básicamente seguridad, salud, educación, ¿ya? Y justicia. Entonces, seguridad, tenemos la peor policía del mundo. Perdónenme, los policías no son culpables del desastre que tenemos. Tenemos una salud paupérrima. Los mismos funcionarios que trabajan ahí ya lo saben y estamos viendo el desastre, no tenemos que explicar. La educación es deplorable. Y por último, tenemos la peor justicia, pero la peor del mundo. Entonces, claro, ¿quién en su sano juicio, quién con tres dedos de frente quiere pagar unos servicios tan pésimos? Donde no hay seguridad jurídica, donde salís por la calle y te roban, donde mandás a tus hijos al colegio y no saben ir, donde llegas a los hospitales y te morís, es más seguro morirse que vivir. Entonces, ¿qué esperamos? Que con ese incentivo volvemos a la economía, es cuestión de incentivo. Entonces aquí no se trata de que es primero el huevo o la gallina, se trata de que si el Estado quiere recaudar, pues tiene que brindar los respaldos correspondientes. Si no, lo que terminamos haciendo es este desastre que se llama Bolivia. Y les explico por qué es un desastre. Porque tenemos mercados informales, tenemos mercados semiformales, tenemos régimen simplificado, tenemos régimen abierto, pero tenemos impuestos, miles de impuestos, basuras, tenemos impuestos municipales, tenemos un montón de cosas que no incentivan a nadie a hacerse legal. Y no te haces legal porque, claro, no recibís nada a cambio. Y te lo digo yo que vivo en Santa Cruz, que es una de las mejores ciudades del país. No quiero decir, a ver, quiero ponerme a pensar a alguien que vive en un pueblito en Potosí o en Oruro. A ver, piensen en alguien que está en Oruro y dice, a ver, voy a poner mi tienda y voy a abrir mi NIT. No puede, está demente. O sea, tendría que estar loco ese tipo para legalizarse, para formalizarse. Entonces, ¿y por qué es importante de algún modo formalizarse? Porque lastimosamente, no es mi filosofía, pero vivimos en una relación interestatal. Entonces, si yo quiero algún día crecer, aspirar a expandir mi negocio a otro país, de algún modo voy a tener que hacerme legal, no puedo vivir informal toda la vida. Entonces, si yo quiero ser exitoso, si yo quiero atraer capital exterior, tengo que ser legal, pero también tengo que tener un respaldo jurídico. Entonces, para poder tener esas cosas, ¿ya? Necesito que el Estado se organice. Pero si su prioridad son otras cosas, entonces nos volvemos un desastre. Y esa es la razón por la cual este país vive estancado.